Una violenta tormenta se ha apoderado de la región de Irak, provocando graves consecuencias y poniendo en peligro la seguridad de los residentes locales. Esta tormenta, descrita como cargada de espesas nubes oscuras, ha traído consigo fuertes vientos y lluvias intensas, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes en las vías. Los vientos huracanados han causado daños significativos a muchas viviendas, además de cortes en el suministro eléctrico, complicando la vida cotidiana de los habitantes. Las autoridades locales y diversas organizaciones humanitarias se movilizaron de inmediato para garantizar la seguridad de los afectados, reubicando a quienes se encontraban en zonas de alto riesgo y suministrando agua potable y alimentos esenciales. Además, la tormenta ha incrementado la amenaza de desbordamientos e inundaciones, especialmente en áreas con terreno saturado. En medio de esta emergencia, es crucial que la población refuerce las medidas preventivas, como el control del agua y la evacuación hacia lugares más seguros. Sin embargo, en medio de esta adversidad, países aliados y entidades internacionales se apresuraron a ofrecer ayuda urgente, proporcionando agua potable, atención médica y materiales para la reconstrucción. No obstante, los esfuerzos continúan enfrentando desafíos relacionados con la seguridad y la dificultad para acceder a ciertas zonas afectadas. Las lluvias torrenciales han causado que los ríos y embalses sobrepasen sus límites, inundando comunidades enteras. Tanto pueblos como ciudades han sido anegados, forzando a miles de personas a evacuar de manera urgente, perdiendo sus hogares y bienes. Las infraestructuras colapsaron, incluyendo carreteras y puentes, interrumpiendo el tráfico y complicando las labores de rescate. Las autoridades nacionales y locales, junto con organismos internacionales, movilizaron todos los recursos a su disposición para salvar y apoyar a las personas más afectadas, dando prioridad a la provisión de agua potable, alimentos y atención médica de emergencia. El impacto de la tormenta, junto con las inundaciones en Irak, ha dejado un panorama de destrucción masiva, con pérdidas incalculables, tanto de vidas como de propiedades. Miles de familias han quedado sin hogar, negocios han sido destruidos y los servicios básicos como la electricidad y el acceso a agua potable se han visto gravemente afectados. La cifra de fallecidos y heridos sigue aumentando, especialmente en áreas remotas de difícil acceso. Este escenario de desolación recuerda las palabras del Salmo 107:29, donde se menciona que Dios calma la tormenta y se apaciguan sus ondas. Un versículo que nos inspira a confiar en el poder divino para restaurar la paz en medio del caos. Así como Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, Marcos 4:39, hay esperanza de que, con fe y solidaridad, la calma llegue después de la tempestad. Después de la tormenta y las inundaciones en Irak, surgió un fenómeno inusual que llenó de temor a la población. Irak, conocida por su clima caluroso debido a su entorno desértico, experimentó algo inesperado: la aparición masiva de insectos en cantidades alarmantes. No se trataba de unos pocos, sino de una multitud de estos seres que cubrían todo a su paso. La gente, asustada, huyó en todas direcciones. La invasión de estos insectos, en un número tan abrumador, aumentó el agotamiento físico y emocional de los habitantes, que ya estaban debilitados por los recientes desastres. Las calles se llenaron de enjambres que se extendían por cada superficie disponible, entrando en casas y hospitales. El pánico se propagó rápidamente, como el fuego, mientras los insectos avanzaban con su zumbido incesante, creando una atmósfera ensordecedora y aterradora.
Este fenómeno desconcertó tanto a científicos como a la población, quienes empezaron a especular sobre las causas. Algunos afirmaron que se trataba de un castigo divino, mientras otros atribuían la plaga a factores ambientales exacerbados por la tormenta. Sea cual fuese la explicación, era evidente que Irak enfrentaba una nueva amenaza. Curiosamente, estos insectos también aparecieron en Egipto. Con su color negro brillante y su tamaño considerable, estos insectos eran aún más aterradores, pues se decía que se sentían atraídos por el olor a carne humana, aumentando el pánico en la población. Esta invasión recordaba las plagas de Egipto mencionadas en el libro del Éxodo, donde Dios envió una serie de calamidades al faraón para liberar a su pueblo. Éxodo 10, 14, 15. Al igual que en aquel tiempo, la aparición de estos enjambres llenaba de temor a las personas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las plagas que afectaron a Egipto en tiempos bíblicos fueron una señal del poder divino y de su intervención. Y hoy, muchos se preguntan si esta situación no es también una advertencia. El avance implacable de estos insectos en Irak y Egipto dejó a ambos países luchando por controlar esta invasión, pero los métodos tradicionales parecían inútiles ante tal adversidad. Como ocurrió con el faraón, muchos clamaban por una intervención divina, buscando refugio y consuelo en la esperanza de que Dios, una vez más, calmara las fuerzas de la naturaleza y pusiera fin a la devastación, como lo hizo cuando el pueblo clamó en medio de las plagas. Éxodo 8:12. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, con el paso de los días, la situación se agravó mientras los insectos seguían avanzando sin descanso, dejando destrucción a su paso. La aparición simultánea de estos bichos en Irak y Egipto solo intensificó el misterio que rodeaba su repentina emergencia. Algunos creían que era consecuencia de un fenómeno ambiental, mientras otros lo atribuían a fuerzas oscuras. Independientemente de la causa, una cosa era clara. Estos insectos trajeron consigo una oleada de temor e incertidumbre que amenazaba con apoderarse de toda la región. A medida que el miedo se propagaba en Irak y Egipto, las autoridades comenzaron a buscar soluciones para detener la invasión. En Irak, equipos de científicos y expertos en control de plagas trabajaron incansablemente para idear estrategias que contuvieran y eliminaran a los bichos, empleando desde insecticidas hasta métodos de control biológico en un intento desesperado por controlar la situación. Mientras tanto, en Egipto, donde estos insectos eran conocidos por su resistencia, los esfuerzos tomaron un tono más urgente.
Las comunidades se organizaron para levantar barreras y trampas con el fin de evitar que los enjambres alcanzaran las zonas habitadas. A pesar de los esfuerzos, los insectos parecían adaptarse a cualquier obstáculo que se les presentaba. A medida que las semanas pasaban y la invasión no mostraba signos de retroceso, los efectos en ambos países se hicieron cada vez más evidentes. La agricultura fue gravemente afectada, ya que los cultivos fueron devorados, exacerbando la escasez de alimentos y empeorando la crisis económica. Las preocupaciones por la salud pública aumentaron, ya que los insectos comenzaron a propagar enfermedades, añadiendo una nueva dimensión a la ya complicada situación. En medio del caos, surgieron historias de resiliencia y solidaridad, mientras los vecinos se unían para reforzar sus hogares y los voluntarios distribuían alimentos y asistencia a quienes más lo necesitaban. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ambos países. Con la plaga aún presente y sin una respuesta clara sobre su origen, los habitantes de Irak y Egipto solo podían prepararse para lo que vendría, con la esperanza de que el alivio llegara pronto. Este escenario recuerda la tercera plaga de Egipto, mencionada en la Biblia, cuando Dios ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: «Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, y se convertirá en piojos por toda la tierra de Egipto». Éxodo 8, 16, 17. Así como en aquel tiempo, los insectos cubrieron todo el país, atormentando tanto a hombres como a animales. El pueblo de Egipto no pudo escapar de esta plaga, sin importar a dónde fueran. A pesar de todo, el faraón seguía negándose a permitir que los israelitas se fueran. Los paralelismos entre las plagas descritas en la Biblia y la actual invasión de insectos en Irak y Egipto no pasaron desapercibidos para teólogos y estudiosos. Muchos lo vieron como un recordatorio del poder de la intervención divina y las consecuencias de desafiar la voluntad de un poder superior. Así como el faraón se resistió con obstinación a las demandas de Moisés y Aarón, de la misma manera los líderes de Irak y Egipto se vieron enfrentados a una fuerza más allá de su control. Los insectos, al igual que las plagas en la historia bíblica, parecían representar un símbolo del juicio divino, recordando que ni siquiera los gobernantes más poderosos están exentos de las repercusiones de sus decisiones. En medio del caos, muchos encontraron consuelo en su fe, recurriendo a la oración en busca de sentido en medio del desorden. Ya sea visto como castigo o como una prueba de fe, la invasión de estos insectos sirvió para subrayar la vulnerabilidad de la humanidad y la necesidad de humildad ante fuerzas incomprensibles. A medida que la plaga continuaba, algunos líderes religiosos y académicos trazaron aún más conexiones entre las plagas del pasado y los eventos actuales en Irak y Egipto. Señalaron la narrativa bíblica como una advertencia, un recordatorio de los peligros de la soberbia y las consecuencias de ignorar las señales divinas. Tanto en la antigüedad como en tiempos modernos, desoír las advertencias de Dios trajo sufrimiento y devastación. Los insectos, al igual que las plagas de Egipto, obligaron a la gente a enfrentar su propia mortalidad y debilidad, despertando una introspección profunda y una reevaluación de las prioridades. Sin embargo, en medio del caos, también surgieron muestras de esperanza y fortaleza. Las comunidades se unieron, apoyándose mutuamente y sacando fuerzas de su fe. Se ofrecieron oraciones por liberación, y la bondad y la solidaridad florecieron mientras muchos trataban de aliviar el sufrimiento de sus vecinos. Al final, esta plaga de insectos dejó una huella importante, recordando la interconexión de toda vida y la necesidad de humildad
frente a las fuerzas de la naturaleza. Llevó a una reflexión sobre el rol de la humanidad como guardianes de la creación y la importancia de vivir en armonía con el mundo. Cuando la plaga finalmente disminuyó y la vida comenzó a regresar a la normalidad, las lecciones aprendidas no se olvidarían fácilmente. Estas experiencias recordaron a muchos la importancia de la fe, la compasión y la resiliencia en tiempos de adversidad, y quizás inspiraron un renovado compromiso por construir un mundo basado en la justicia, la misericordia y la armonía. En este contexto, es importante mencionar el juicio de los creyentes en la Biblia. Como dice en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Los creyentes serán evaluados en el tribunal de Cristo, donde sus acciones serán reveladas, como se describe en 1 Corintios 3, 11, 15. Allí, lo que se haya construido sobre la fundación de Cristo, si es de oro, plata o piedras preciosas, será probado por el fuego, y lo que haya sido hecho para la gloria de Dios permanecerá. Este juicio no determinará la salvación, ya que eso se basa únicamente en la fe. Efesios 2, 8, 9. Pero será el momento de rendir cuentas por nuestras obras y servicio en la vida. Las acciones que glorificaron a Dios serán recompensadas, mientras que aquellas sin valor espiritual serán quemadas, como dice la Escritura. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3:15. El fuego purificador de Dios consumirá todo aquello que no tenga valor eterno, como las acciones vacías y las palabras que no glorifican su nombre. Cada persona tendrá que rendir cuentas ante el Señor, como está escrito en Romanos 14:12, así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El segundo juicio es el del gran trono blanco, donde todos aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador estarán presentes. Este juicio tampoco trata de la salvación, pues quienes están ante el trono ya están destinados al lago de fuego, como se menciona en Apocalipsis 20:12. Allí serán juzgados conforme a lo que está registrado en los libros basados en sus obras. Aquellos que rechazaron a Cristo enfrentarán el juicio por sus acciones, pero como nos enseña Gálatas 2:16, por las obras de la ley nadie será justificado. Ninguna cantidad de buenas acciones puede cubrir el pecado, y todos los pensamientos, palabras y obras serán comparados con la perfección de Dios, encontrándose insuficientes. No habrá recompensas para ellos, sino condenación eterna. El juicio de Dios es justo y definitivo, ya que Él conoce todas las cosas, desde lo que es hasta lo que podría haber sido. Como lo dice el Salmo 9:8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. No habrá excusas ni escondites ante su presencia, y la sentencia será final. Dios, aunque justo, también es misericordioso. En Habacuc 3:2, el profeta clama: en tu ira, acuérdate de la misericordia, mostrando que Dios en su bondad ofrece más de lo que merecemos. Aún así, la justicia divina se ejecutará, y aquellos que han obrado mal recibirán lo que merecen, pues la justicia de Dios no falla y no descansa. La humanidad, después de la caída en el jardín de Edén, se apartó de la gracia divina y es merecedora del castigo eterno. Dios juzga con perfección y su veredicto es irrevocable.
En contraste, los juicios humanos son limitados y falibles, siempre sujetos a error y a posibles apelaciones. Un juicio humano puede ser revocado o revisado, pero el juicio de Dios es final y eterno, sin apelación posible, como lo afirma Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El día del juicio, tal como lo declara la Escritura, es el momento en el que Dios juzgará a todo el mundo. En Hechos 17:31 se nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Este juicio será llevado a cabo por Jesucristo, quien juzgará tanto a vivos como a muertos antes de dar paso a un nuevo cielo y una nueva tierra, libres de toda corrupción del pecado. El pecado, definido como toda transgresión a la voluntad y ley de Dios, es la raíz de la corrupción de la humanidad. Como consecuencia de la desobediencia en el jardín del Edén, el pecado ha dejado una marca en cada ser humano. Antes de establecer su nueva creación, Dios erradicará todo rastro de pecado, pues nada impuro puede entrar en su nuevo reino. Jesús será el juez final en este día, tal como lo afirma la Escritura en Mateo 25:31-32, cuando dice que el Hijo del Hombre se sentará en su trono glorioso para juzgar a las naciones. El Padre no es quien juzga, sino que ha dado toda autoridad para el juicio al Hijo. En el gran trono blanco será Cristo quien juzgará a todos aquellos que no creyeron en Él, evaluando sus actos conforme a lo que hicieron. La Biblia es clara al advertir que aquellos que rechazan a Dios están acumulando juicios sobre sí mismos y que cada persona recibirá de acuerdo con sus obras. Romanos 2:6. En ese día final, el destino de los incrédulos quedará en manos de Dios, quien juzgará a cada uno según el estado de su alma. Para comprender mejor este juicio, consideremos lo que dice la Escritura. No juzguéis nada antes del tiempo, esperen hasta que venga el Señor, que sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y revelará los propósitos del corazón. 1 Corintios 4:5. Entonces, cada persona recibirá el reconocimiento de parte de Dios por lo que haya hecho. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado según lo que haya hecho, sea bueno o malo. 2 Corintios 5:10. Y como dice Jesús en Mateo 12:36, les digo que en el día del juicio todos tendrán que rendir cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque con nuestras palabras seremos absueltos o condenados. El apóstol Pablo también exhorta: te encargo solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos a su venida y en su reino. 2 Timoteo 4:1. En Apocalipsis 20:11-12, Juan describe cómo vio un gran trono blanco y a quien se sentaba en él, de quien la tierra y el cielo huyeron. Delante de ese trono estaban los muertos, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, incluido el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, tal como estaba escrito en los libros. ¿Cómo enfrentaremos este juicio final? La Escritura enseña que Jesús juzgará a cada ser humano. Aquellos que rechazaron su oferta de salvación recibirán el castigo eterno, separados de la presencia de Dios. Mientras que los creyentes, aunque también estarán ante el Señor, experimentarán la plenitud de su gracia y misericordia. 1 Corintios 4:5. Algunos piensan que todos nuestros pecados serán revelados públicamente, pero la Biblia no sostiene esa idea. Jesús examinará los motivos más profundos de nuestros corazones, y cada actitud y acción equivocada será evaluada. Sin embargo, el consuelo está en saber que Él enjugará toda lágrima. Apocalipsis 21:4. Y ese momento de tristeza por nuestra indignidad será breve.
Luego, la alegría inmensa llegará al saber que hemos sido perdonados completamente y hemos agradado a nuestro Salvador. El juicio de Cristo no es para condenar, sino para hacernos conscientes del perdón que hemos recibido por su gracia infinita. Los creyentes no deben temer ni angustiarse por ese día, porque ya hemos sido redimidos por la justicia de Cristo. Cuando estemos ante Él, lo haremos con la certeza de haber sido perdonados y vestidos con su justicia. El juicio final es un tema central en la doctrina cristiana y se refiere al momento en que todos los seres humanos comparecerán ante Dios para ser evaluados por sus acciones. Este evento marcará el fin de la historia humana tal como la conocemos y dará lugar a una nueva creación, libre de pecado y corrupción. La importancia de este juicio reside en que es la oportunidad en la que cada persona será llamada a rendir cuentas por cómo vivió su vida, ya sea en conformidad con la voluntad de Dios o alejándose de ella. La Biblia deja claro que este juicio no solo se centrará en los actos externos de una persona, sino también en las intenciones y los motivos detrás de esos actos. En este sentido, el juicio final tiene una dimensión profunda y personal. No se trata simplemente de evaluar las obras visibles, sino también de discernir el corazón humano y su relación con la justicia divina. Jesús, quien ha sido designado como el juez, mirará más allá de las apariencias y revelará lo que realmente hay en el interior de cada persona. Un aspecto significativo de este juicio es que será totalmente justo y sin favoritismos. En el mundo actual, los sistemas de justicia humana pueden ser imperfectos, influenciados por prejuicios, corrupción o limitaciones del conocimiento. Sin embargo, en el juicio de Dios no habrá lugar para el error. Dios, al ser omnisciente, conoce todos los detalles de la vida de cada persona, incluyendo sus pensamientos más íntimos. Esto garantiza que cada decisión en el juicio será justa y completamente informada. Otro elemento importante a destacar es que el juicio no será solo un momento de castigo. Para los creyentes en Cristo será un tiempo de recompensa y reconocimiento. La Biblia enseña que aquellos que han vivido conforme a la voluntad de Dios recibirán recompensas eternas. Esto incluye no solo la entrada en la vida eterna, sino también la asignación de roles y responsabilidades en el reino de Dios, basado en la fidelidad mostrada durante la vida terrenal. Por otro lado, para aquellos que han rechazado el llamado de Dios, el juicio final será un momento de gran tristeza. No se trata solo de la separación eterna de la presencia de Dios, sino también de la confrontación con la realidad de sus decisiones y la oportunidad perdida de salvación. Este es un recordatorio del peso de nuestras elecciones en esta vida y de la importancia de vivir de acuerdo con los principios de justicia, amor y obediencia a Dios. Es importante también resaltar el papel de la misericordia de Dios en el juicio. Aunque es un tiempo de justicia, el carácter de Dios como un ser misericordioso no se pierde. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha extendido su misericordia a aquellos que se arrepienten y buscan su perdón, y esto sigue siendo una verdad clave. Aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador no deben temer el juicio, porque saben que ya han sido redimidos por su sacrificio en la cruz. Otro aspecto a considerar es que el juicio final no es solo una cuestión individual, también implica una restauración cósmica. En este momento, Dios pondrá fin al mal, a la injusticia y a todas las consecuencias del pecado en el mundo. La creación misma será liberada de su esclavitud a la corrupción, y un nuevo cielo y una nueva tierra serán establecidos, donde la justicia y la paz prevalecerán para siempre. En conclusión, el juicio final no solo trata de condenación y castigo, sino también de restauración, justicia y la manifestación completa del amor de Dios.
Es un recordatorio de que nuestras vidas tienen un propósito eterno y que nuestras decisiones aquí en la tierra tienen un impacto duradero. Por eso, es fundamental vivir de acuerdo con la verdad de Dios, con la esperanza y la seguridad de que en ese día final, quienes han confiado en Cristo recibirán una recompensa gloriosa. El huracán Milton azotó con fuerza devastadora a los Estados Unidos, arrasando ciudades enteras y dejando destrucción a su paso. Sin embargo, esto no es más que el inicio de lo que está por venir. Como en los días del Apocalipsis, las señales de tiempos más oscuros comienzan a revelarse y lo peor aún está por manifestarse. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿estás verdaderamente preparado para lo que está por venir? Las señales han comenzado a aparecer, como se profetizó hace siglos. Lo que hemos presenciado con el huracán Milton es solo un aviso de que los tiempos de tribulación se acercan rápidamente. ¿Estás listo para enfrentar los desafíos que se avecinan? Cuando las pruebas sean tan grandes como las plagas que una vez castigaron a la humanidad, las tormentas futuras serán como las plagas de antaño, recordándonos que los tiempos de juicio están cerca. Lo que hemos visto hasta ahora es solo el preludio de calamidades más profundas, tal como fue advertido en las Escrituras. El alcalde de Tampa advirtió, si decides desafiar a la madre naturaleza, recuerda que ella prevalece siempre. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan recibe una revelación sobre el fin de los días, mostrando cómo Dios envía su juicio sobre el mundo por sus pecados. Este periodo, conocido como la tribulación, durará 7 años, empezando con un tratado de paz mundial propuesto por una figura conocida como el Anticristo. Durante la primera mitad de estos 7 años, se experimentará una paz engañosa, la cual es solo una máscara para el control social. Pero en la segunda mitad, el mundo enfrentará grandes juicios para poner a prueba a aquellos que han rechazado el Evangelio de Jesucristo y para llevar a la nación de Israel a reconocer a Jesús como el Mesías verdadero. Te preguntarás, ¿por qué debe haber tanta devastación? Según la Biblia, Dios es amor, pero también es justo y recto. Por lo tanto, no dejará el pecado sin castigo. Salmo 89:14. Debido a que muchos han despreciado y rechazado a su Hijo Jesús, enfrentarán tiempos de gran tribulación. Sin embargo, tendrán la oportunidad de arrepentirse y ser salvados del poder de Satanás. Los juicios divinos se describen en 3 ciclos de 7, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, como se detalla en los capítulos 8 y 11 de Apocalipsis. Cuando Jesús abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Apocalipsis 8:1. Luego, 7 ángeles que estaban ante Dios recibieron 7 trompetas. Se prepararon para tocarlas, anunciando juicios divinos inminentes. Las trompetas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se usaban para alertar al pueblo de eventos significativos dictados por Dios. Veamos lo que sucede en la tierra con cada toque de trompeta. Con la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra, quemando 1/3 de ella, junto con los árboles y toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. Como resultado, miles de seres humanos y animales perecieron debido al fuego y la violencia del granizo, así como por la escasez de alimentos que la sequía ocasionaría. Según los estudiosos bíblicos, estas son representaciones simbólicas de las calamidades que azotarán la tierra para castigar la iniquidad de los malvados y advertir que la persecución contra la Iglesia de Cristo no quedará sin respuesta divina. La segunda trompeta.
Cuando el segundo ángel sopló su trompeta, un gran objeto celestial atravesó la atmósfera y al impactar en el océano, aniquiló 1/3 de la vida marina y dañó 1/3 de las naves. Es probable que tsunamis arrasen con cientos de ciudades costeras, demostrando la magnitud de la ira de Dios hacia aquellos que se apartan de Él, desencadenando catástrofes naturales y económicas sin precedentes en la historia humana. La tercera trompeta. Al sonar la tercera trompeta, otro cuerpo celeste impactó en el continente, afectando ríos y lagos y contaminando el agua potable, haciéndola amarga. Muchos morirán por esta causa. Estas catástrofes provocarán probablemente que muchas personas se rebelen contra Dios. Esto nos muestra cuán difícil será arrepentirse durante la gran tribulación. Aunque habrá una oportunidad para la salvación, la mayoría se opondrá al Creador y rechazará a Jesús. La cuarta trompeta. Con el toque de la cuarta trompeta, 1/3 del sol, la luna y las estrellas fueron oscurecidos por Dios, dejando partes del día y la noche en completa oscuridad. Esto no solo sumirá partes del mundo en la oscuridad, sino que probablemente también disminuirá la temperatura global, secará cultivos y trabajos de campo, y la hambruna devastará a las personas en todas partes. Con esto, Dios demuestra una vez más que tiene poder sobre todas las cosas y que solo aquellos que se sometan a Él serán salvados de su juicio. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la quinta trompeta. Justo antes de que sonara la quinta trompeta, Juan vio y escuchó a un ángel volando por el cielo, proclamando en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por las trompetas que aún están por sonar por parte de los 3 ángeles restantes! Este ángel buscaba mostrar que los juicios venideros serían aún más severos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Y cuando el ángel tocó la quinta trompeta, Juan observó una estrella que había caído del cielo, relacionándola con la caída de Satanás, descrita por Jesús como un relámpago que cae del cielo. Lucas 10:18. Esto indica que Satanás y sus demonios son ángeles caídos que están en la tierra y tienen permiso para afligir a los seres humanos con sus maldades. Tras esta caída, se abrió un abismo del que surgieron langostas que atormentaron a la humanidad durante 5 meses, causando tanto dolor que las personas buscaron la muerte como escape a su sufrimiento sin encontrarla, pues ni la muerte podría liberarlos de este tormento. Estas langostas solo afectaron a los impíos que no llevaban el sello de Dios en sus frentes. La sexta trompeta.
Tras el sonido de la sexta trompeta, se liberaron 4 ángeles que estaban retenidos en el río Éufrates para liderar un ejército de 200 millones de soldados que intentarían destruir a Israel en el valle de Armagedón. Estos soldados montaban carros y usaban corazas de colores rojo, azul y amarillo, simbolizando las plagas que infligen a la humanidad: fuego, humo y azufre. La séptima trompeta. Al sonar la última trompeta, voces celestiales entonaron: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Entonces los 24 ancianos sentados en tronos delante de Dios se postraron y adoraron al Señor, mientras que aquellos mártires que murieron por su fe recibirán sus recompensas, a la vez que sus perseguidores enfrentarán la destrucción. Seguido a esto, se mostró el santuario celestial de Dios, y dentro de él la arca de su pacto fue revelada. Se producirán numerosos relámpagos y sonidos de trompetas, y habrá gran júbilo en el cielo, porque pronto Jesús vencerá a Satanás y erradicará el mal en la tierra para establecer su reino eterno. Ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento, y los impíos no podrán huir de la ira de Dios, que pronto derramará las 7 copas del Apocalipsis sobre ellos. Incluso después de la apertura de los 7 sellos y el sonido de estas 7 trompetas que mencioné anteriormente, muchos no se arrepentirán de sus pecados y seguirán alejados de la presencia del Señor. Tal como ocurrió con los egipcios, cuyos corazones se endurecieron cuando Dios envió las plagas por medio de Moisés. Éxodo 7:11. Sus corazones también se endurecen contra Dios. Por lo tanto, hermano, si aún no has entregado tu vida a Jesús, no pospongas esta decisión. El tiempo para que estos eventos ocurran se acerca cada vez más, y no es necesario que enfrentes todas estas tribulaciones que están por venir. Simplemente reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador y obedece su palabra. Amén. Desde la aparición del Anticristo y su dominio en la tierra, hasta la derrota definitiva de Satanás y el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Y si revisamos las visiones que el apóstol Juan tuvo mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, descubriremos que este libro, además de hablar sobre el fin de los tiempos con un lenguaje poético, también enumera los eventos futuros, tales como los 7 sellos, los 4 jinetes, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 6-16. Vamos a enfocarnos en esta última serie de juicios de Dios. Primero, debemos entender qué representan las 7 copas de la ira de Dios, para luego examinar lo que cada una traerá al mundo en los últimos días. En los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe la visión que tuvo de los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Este pasaje revela el juicio del Señor debido a la rebelión y endurecimiento del corazón humano. Antes de las 7 copas, Dios siempre impartió juicio a los pecadores, advirtiéndoles de sus faltas y mostrándoles que aún había tiempo para arrepentirse, como sucede cuando los ángeles tocan las 7 trompetas. Pero cuando estos avisos son ignorados, entonces el Señor comienza a verter las copas de su ira. Una duda común entre las personas es sobre la diferencia entre las 7 trompetas y las 7 copas. Básicamente, las trompetas anuncian que el juicio final de Dios está próximo, mientras que las copas son la ejecución de ese juicio. Por ejemplo, con las trompetas, la destrucción afecta a 1/3 de la tierra, del mar, de los ríos, del sol y de la humanidad. Con las copas, la destrucción es total y afecta a todo y a todos. Al inicio del capítulo 15, el apóstol Juan describe cuando vio al ángel tomando las copas junto con las 7 trompetas de Dios que completarán su ira sobre la tierra. Luego,
Menciona un mar de cristal, desde donde todos aquellos que no siguieron al anticristo y permanecieron fieles al Señor, cantarán alabanzas al Creador. Estos fieles estarán resguardados de los acontecimientos que transcurrirán con el vertido de las 7 copas. Quienes han superado a la bestia, su representación y el número de su marca, rendirán culto a Dios mediante el cántico de Moisés y el del Cordero. Este cántico de Moisés remite a lo relatado en el capítulo 15 de Éxodo, que describe cómo los israelitas fueron liberados de Egipto al atravesar el Mar Rojo. El cántico del Cordero alude al acto redentor de Jesucristo en la cruz, representando tanto su agonía como su triunfo. Examinaremos las letras de esta alabanza. Esto ilustra que, de la misma forma que los israelitas escaparon de la esclavitud en Egipto, los fieles serán liberados de la tiranía de este mundo pecaminoso, que es castigado por las plagas divinas. Este himno es esencial para comprender las razones detrás del juicio venidero. Noten que declaman: justos y fieles son tus caminos. Esto asegura que todas las acciones futuras serán equitativas. Toda la cólera de Dios que se vertirá en las 7 copas es legítima y refleja la rectitud divina. Avanzando en el cántico, encontramos un interrogante muy profundo. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no ensalzará tu nombre? Esto plantea si alguien podría ser tan temerario que, aun conociendo la magnitud y el poder de Dios, no respete su nombre sagrado. La respuesta se desvelará durante este video. Como es característico en todo el libro del Apocalipsis, este segmento contiene numerosas alusiones a escrituras del Antiguo Testamento. Además del cántico de Moisés, las copas evocan ciertas plagas que golpearon a Egipto antiguamente. Un ejemplo es cuando el apóstol Juan observa la apertura del santuario celestial. Este santuario hace alusión al tabernáculo que Moisés estableció en el desierto, el cual albergaba el Arca de la Alianza, centro de la presencia divina con Israel. Y tras la apertura del santuario celestial, se presentaron 7 ángeles portando las 7 plagas de la ira divina. Estos ángeles vestían lino puro y resplandeciente y portaban cinturones dorados alrededor de su pecho, asemejándose a las vestimentas de los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes actuaban como intermediarios entre Dios y los hombres. Esto señala que estos ángeles son los ejecutores de la ira divina. Posteriormente, se observa que el santuario se llenó de humo y nadie podía acceder a él hasta que las 7 plagas fueran ejecutadas por los 7 ángeles. Esto también nos recuerda episodios del Antiguo Testamento donde la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, haciendo imposible la entrada. Pero con el vertido de las copas, se cierra la posibilidad de arrepentimiento, ya que la ira divina está en curso y no se detendrá hasta que se cumplan los designios divinos. El santuario permanece inaccesible, es decir, nadie puede alcanzar la clemencia del Padre. En el capítulo 16 del Apocalipsis comienza el vertido de las 7 copas de la ira de Dios. Es importante recordar que afectarán únicamente a aquellos que siguieron y veneraron al anticristo. Los santos, como se relata en el capítulo 15, estarán a salvo y elevarán oraciones al Señor, mientras que la Iglesia de Cristo, desde su posición celestial, espera con expectación el retorno de Cristo a la tierra para instaurar su reinado de 1000 años. Así pues, avancemos. Descubramos las 7 copas. La primera copa. El apóstol Juan relata: escuché una voz potente proveniente del templo, diciéndoles a los 7 ángeles: procedan a vaciar sobre la tierra las 7 copas del furor divino. El primer ángel actuó y vertió su copa sobre la tierra, causando que úlceras malignas y dolorosas afligieran a quienes llevaban la marca de la bestia y rendían culto a su imagen.
Esta primera copa se verterá sobre la tierra, y todos aquellos marcados por la bestia y leales al anticristo sufrirán llagas dolorosas e incurables. Juan describe aquí el tormento de vivir sin la gracia de Dios, un sufrimiento agudo y atroz. A continuación se describe la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa en el océano, que se tornó en sangre, similar a la de un cadáver, y toda criatura marina pereció. Este segundo derramamiento afecta la totalidad del mar, transformándolo en sangre y exterminando toda vida acuática. Mientras que con las trompetas solo una parte del mar fue afectada. Ahora la totalidad del mar sufre el impacto. Esto subraya la magnitud de la destrucción natural frente al juicio y la grandeza de Dios. La tercera copa. Al vaciarse esta copa, ocurrirá algo espantoso que sin duda infundirá terror en aquellos que optaron por no seguir al Señor. Observen lo que se narra. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas decir: «Justo eres, tú, el santo, que eres y que eras, por haber emitido este juicio, porque ellos vertieron la sangre de tus santos y tus profetas. Tú les has dado sangre para beber. Lo merecen». El altar también respondió: «Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios». Esta copa se derramará sobre los ríos y fuentes de agua que se transformarán en sangre. Los malvados que derramaron la sangre de los santos y profetas ahora deben beber de estas aguas convertidas en sangre. Esto demuestra cuán justo es el juicio divino. Si consultas Apocalipsis 6, 9 a 11, encontrarás que cuando se abrió el quinto sello, los mártires asesinados por su fe clamaron por justicia contra sus asesinos. Ahora, con el vertido de la tercera copa, Dios atiende sus ruegos y ejecuta venganza sobre los que arrebataron sus vidas. Por ello, en el versículo 7, el ángel proclama: «Oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios». La cuarta copa. Al vaciarse la cuarta copa, el juicio divino sobre los pecadores se intensificará aún más. Observemos lo que se relata. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le concedió al sol el poder de quemar a los hombres con su fuego. Estos fueron abrasados por el calor intenso y maldijeron el nombre de Dios, que tiene autoridad sobre estas plagas. Sin embargo, persistieron en su negativa a arrepentirse y honrar a Dios. La cuarta copa se verterá sobre el sol y provocará que los hombres padezcan un calor extremo. Anteriormente, cuando las trompetas oscurecieron el sol, la humanidad no mostró ningún cambio de corazón. Ahora enfrentarán las consecuencias de su desdén. Ignoraron la señal divina al hacer que el sol dejara de iluminar, pero ahora deberán soportar una intensidad de calor que azotará la tierra. Este episodio revelará que, incluso bajo la ira del Señor, la gente se mantendrá obstinada. No glorificará su nombre ni rogará por su misericordia, sino que seguirán difamando a Dios. ¿Recuerdan la pregunta formulada en el Cántico de los Santos, mencionada al comienzo de este video en el capítulo 15? El cántico cuestionaba: ¿quién no temerá y no exaltará tu nombre, oh Señor? La respuesta se manifiesta ahora. Los seres humanos estarán tan perdidos en su iniquidad que, incluso bajo el peso de la reprimenda, denigrarán al Dios Todopoderoso. La quinta copa. Esta copa del furor divino se derramará directamente sobre el dominio de Satanás. Profundicemos en lo registrado. El quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue sumergido en la oscuridad. Entre intensos tormentos, los hombres se mordían la lengua y proferían blasfemias contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y heridas. A pesar de todo, rechazaron arrepentirse de sus malévolas acciones. Este pasaje muestra que la quinta copa afectará el trono de la bestia,
que es el núcleo del poder del anticristo. Cuando este bastión de poder sea impactado, la civilización humana entrará en un estado de desesperación total y las personas se sentirán desamparadas al ver que su líder es degradado por el Señor. No obstante, una vez más, los adeptos de la bestia seguirán blasfemando en lugar de retractarse de su conducta perniciosa. A pesar de sufrir dolor, se afirmarán en su hostilidad hacia Dios. La sexta copa. La liberación de la sexta copa de la ira divina anuncia el Armagedón, cuando las fuerzas malignas de todo el mundo se conglomerarán para confrontar a Israel en Jerusalén. Este conflicto tiene como fin erradicar al pueblo judío, tratando de impedir el retorno de Cristo. Es el punto álgido de la gran tribulación, un tiempo descrito en la Biblia como tan severo que si no se abreviara, ningún fiel sobreviviría. Es el momento en que Cristo surgirá inesperadamente como un ladrón por la noche para salvar a su pueblo y aniquilar al anticristo con solo el soplo de su boca. Interesantemente, este evento evoca un relato del Antiguo Testamento encontrado en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Según las Escrituras, el pueblo de Israel sufría bajo la opresión del rey Jabín. Los israelitas estaban paralizados por el miedo, incapaces de actuar libremente debido al poder aplastante de su enemigo. Así, a través de Débora, Dios aseguró que los adversarios serían entregados en manos de Israel. Esta confrontación ocurrió también en Megiddo, el mismo lugar donde se liberaría la sexta copa. En este sitio, el enemigo fue derrotado directamente por el Señor, de manera análoga a cómo Cristo vencerá al anticristo con el soplo de su boca. La séptima copa, la final de todas, describe el episodio más temible en la historia humana, conocido también como el juicio final. Miren lo que dice la Escritura. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el santuario resonó una voz poderosa del trono diciendo: «Todo está cumplido». Acto seguido, hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto sin parangón. Nunca antes se había experimentado un sismo de tal magnitud desde que los seres humanos habitan la tierra. La gran ciudad se partió en 3 fragmentos y las ciudades de diversas naciones se vinieron abajo. Dios recordó a la gran Babilonia y le entregó el cáliz del vino de su furia. Todas las islas se esfumaron y las montañas se esfumaron. Desde el cielo, grandes piedras de granizo, cada una pesando unos 35 kilos, cayeron sobre la humanidad. Las personas maldijeron a Dios debido al granizo, ya que la calamidad fue extremadamente severa. Juan escuchó una voz que emanaba del santuario diciendo: «Todo está cumplido». Era la voz de Dios anunciando que el momento de concluir su ira sobre la tierra había llegado. Así, el mundo recibió la copa del vino de la ira de Dios, mencionada en Apocalipsis capítulo 14. Inmediatamente después, la gran Babilonia fue desmembrada y el imperio del anticristo se desintegró. Las ciudades y naciones fueron arrasadas, todas las islas desaparecieron, las montañas se desvanecieron y enormes piedras cayeron del cielo sobre aquellos que no sirvieron al Señor. Todo esto simboliza el terror del día del juicio divino para los pecadores. Por eso, estimado hermano y hermana, aprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda para arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Solo así estaremos a salvo del juicio y de la condena eterna. En el contexto de las profecías bíblicas, el libro de Apocalipsis ofrece una visión simbólica repleta de eventos que preceden al fin de los tiempos. Estos eventos no solo ilustran castigos divinos, sino que también reflejan un proceso de purificación y redención. La narrativa del Apocalipsis utiliza elementos catastróficos para transmitir mensajes profundos sobre la justicia y la misericordia de Dios.
destacando la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos de adversidad. La figura de la bestia en el Apocalipsis, asociada frecuentemente con el Anticristo, simboliza la encarnación del mal y la opresión. Este personaje bíblico es descrito como un líder carismático que engaña a muchas naciones y pueblos para que se desvíen de Dios. La lucha entre este ente maligno y las fuerzas del bien culmina en la batalla de Armagedón, un evento apocalíptico que representa el triunfo definitivo del bien sobre el mal. La profecía de las copas de la ira de Dios, vertidas sobre la tierra, tiene paralelos en otros textos religiosos y mitológicos que también describen periodos de gran tribulación y juicio. En muchas tradiciones, estos periodos de prueba sirven para medir la moralidad y la fortaleza espiritual de la humanidad, subrayando que la fe verdadera es refinada a través de grandes desafíos. En la teología cristiana, el concepto de juicio final es tanto una advertencia como una promesa. Se advierte a los fieles sobre la necesidad de mantenerse rectos y se promete que la justicia prevalecerá. Este juicio es visto no solo como un momento de castigo, sino también como la oportunidad para la restauración de un mundo caído, marcando el comienzo de una nueva era de paz y justicia bajo el reinado de Cristo. Las descripciones de catástrofes naturales en Apocalipsis, como terremotos y tormentas de granizo, son metafóricamente ricas y ofrecen una visión del poder de Dios sobre la creación. Estos desastres naturales simbolizan el desmoronamiento de las estructuras corruptas del poder humano y la restauración del orden divino en un mundo marcado por el pecado y la rebelión. La referencia a Babilonia en Apocalipsis como receptora del vino del furor de la ira de Dios evoca imágenes de imperios antiguos conocidos por su opresión y decadencia moral. Babilonia, tanto histórica como simbólicamente, representa una civilización que, a pesar de su grandeza, cae debido a su corrupción interna y su alejamiento de los principios divinos. El simbolismo de las piedras de granizo que caen del cielo puede interpretarse como la manifestación física de la ira divina, pero también como un llamado al arrepentimiento. En la literatura apocalíptica, estos elementos dramáticos sirven para sacudir la complacencia de la humanidad, recordando a todos la soberanía y el poder de Dios en un mundo que a menudo lo ignora o desafía. Finalmente, la promesa de un nuevo comienzo tras el juicio final alienta a los creyentes a mantener la esperanza y la fe en las promesas divinas. La visión de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no hay dolor, sufrimiento ni lágrimas, refleja el deseo universal de redención y restauración, ofreciendo un consuelo profundo y un objetivo hacia el cual aspirar en la práctica de la fe. En el crudo escenario que se despliega en Brasil, la devastación y la tragedia se convierten en sombras que oscurecen el horizonte. Las lluvias torrenciales han transformado lo que una vez fue tierra firme en vastos cuerpos de agua. Las imágenes de casas sumergidas, calles inundadas y personas luchando por salvar lo poco que les queda nos confrontan con una realidad aterradora. La gran pregunta que te hago es la siguiente: ¿cómo puede un país como Brasil, donde su gente es conocida por su hospitalidad y solidaridad, estar pasando por una situación tan desoladora? Dios tiene un plan para nosotros. En la Biblia podemos encontrar estas respuestas y muchas veces no les damos la atención necesaria. Durante los próximos minutos vas a entender cómo todo está conectado y que nada es por casualidad. El final te va a sorprender. Las noticias y las redes sociales están llenas de testimonios desgarradores y videos impactantes que muestran la magnitud de esta catástrofe.
El impacto de estas inundaciones no se limita a la destrucción física. Las comunidades enteras han sido desarraigadas. El saldo trágico incluye numerosas muertes y decenas de desaparecidos, además de aproximadamente 500.000 personas sin acceso a energía eléctrica y agua potable. En el campo de la salud pública, las condiciones de vida se han deteriorado rápidamente en las áreas afectadas. La contaminación de las fuentes de agua potable y la falta de saneamiento básico han llevado a brotes de enfermedades. La proliferación de estas enfermedades transmitidas por el agua, como la leptospirosis, representa una amenaza continua para las comunidades afectadas. En medio de esta desolación surge una voz que ha resistido la prueba del tiempo, la voz de la Biblia. Entonces, comparte este video con alguien que amas, ya sea por WhatsApp o Facebook. Nuestro deber como creyentes es difundir al máximo las enseñanzas que la Biblia nos trae. Todos debemos estar preparados. Muchas personas me están pidiendo que traiga más contenidos como este, que hacen un paralelo de los acontecimientos actuales con los eventos que la Biblia ya predijo. Si tú también quieres más, comenta abajo, yo quiero más. Solo así sabré si debo continuar o no. Durante milenios, las páginas de las Escrituras han sido testigos de los momentos más oscuros de la humanidad, proporcionando no solo consuelo, sino también sabiduría y orientación. Es en tiempos como estos que las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza y el sufrimiento humano se vuelven más relevantes y necesarias que nunca. Y si quieres estar 100% preparado para los acontecimientos que están por venir, no dudes. Haz clic ahora mismo en el enlace que está en el primer comentario fijado y asegura ya tu reserva de mi libro digital que se llama Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. El conocimiento y la fe en Dios son las únicas cosas que nadie puede quitarnos. La pregunta que muchos se hacen también es, ¿cómo encontrar esperanza en medio de una tormenta tan devastadora? Las Escrituras ofrecen una perspectiva única y reconfortante, recordándonos que incluso en los momentos de mayor desesperación, no estamos solos. La fe en Dios y en sus promesas puede ser un ancla en medio de la tempestad, brindando la fortaleza necesaria para enfrentar y superar los desafíos más difíciles. En el caos y la confusión de las inundaciones, la Biblia emerge como un faro de esperanza. Las palabras antiguas y eternas contenidas en sus páginas nos ofrecen una guía y una perspectiva que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es en los momentos de mayor angustia cuando más necesitamos aferrarnos a estas enseñanzas, encontrando en ellas consuelo y dirección. Las Escrituras están llenas de relatos de personas que enfrentaron dificultades extremas, encontrando en Dios la fuerza para perseverar. Por ejemplo, en el Salmo 46:1 se nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta afirmación no solo ofrece consuelo, sino también la certeza de que Dios está presente en medio de nuestras dificultades, dispuesto a ayudarnos y sostenernos. En tiempos de crisis, es natural buscar respuestas y sentido en medio del caos. La Biblia nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestros sufrimientos, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. En Jeremías 29:11, Dios nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el cuidado providencial de Dios. Además de ofrecer esperanza, las Escrituras nos exhortan a actuar con compasión y solidaridad hacia aquellos que sufren. En Gálatas 6:2 se nos insta a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo.
Este llamado a la acción nos recuerda que nuestra fe debe traducirse en actos concretos de amor y apoyo hacia quienes están en necesidad, especialmente en tiempos de desastre. A lo largo de la historia, las Escrituras han sido testigos de la humanidad en sus momentos más oscuros. Desde las plagas del Antiguo Testamento hasta las persecuciones en el Nuevo Testamento, la Biblia registra innumerables ejemplos de sufrimiento y tribulación. Sin embargo, en cada uno de estos relatos también encontramos historias de esperanza, redención y la intervención divina. El relato del diluvio en Génesis es un claro ejemplo de cómo la Biblia aborda los desastres naturales. Dios envió una inundación para purificar la tierra de la maldad humana, pero también proporcionó una forma de salvación a través de Noé y su arca. Este relato no solo subraya la justicia de Dios, sino también su misericordia y su deseo de salvar a los justos. Génesis 7:1 dice: «Y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». La pregunta que muchos se hacen también es: ¿cómo encontrar esperanza en medio de una tormenta tan devastadora? Las Escrituras ofrecen una perspectiva única y reconfortante, recordándonos que incluso en los momentos de mayor desesperación, no estamos solos. La fe en Dios y en sus promesas puede ser un ancla en medio de la tempestad, brindando la fortaleza necesaria para enfrentar y superar los desafíos más difíciles. En el caos y la confusión de las inundaciones, la Biblia emerge como un faro de esperanza. Las palabras antiguas y eternas contenidas en sus páginas nos ofrecen una guía y una perspectiva que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es en los momentos de mayor angustia cuando más necesitamos aferrarnos a estas enseñanzas, encontrando en ellas consuelo y dirección. Las Escrituras están llenas de relatos de personas que enfrentaron dificultades extremas, encontrando en Dios la fuerza para perseverar. Por ejemplo, en el Salmo 46:1 se nos dice: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Esta afirmación no solo ofrece consuelo, sino también la certeza de que Dios está presente en medio de nuestras dificultades, dispuesto a ayudarnos y sostenernos. En tiempos de crisis, es natural buscar respuestas y sentido en medio del caos. La Biblia nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestros sufrimientos, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Esta promesa nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el cuidado providencial de Dios. Además de ofrecer esperanza, las Escrituras nos exhortan a actuar con compasión y solidaridad hacia aquellos que sufren. En Gálatas 6:2 se nos insta a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este llamado a la acción nos recuerda que nuestra fe debe traducirse en actos concretos de amor y apoyo hacia quienes están en necesidad, especialmente en tiempos de desastre. A lo largo de la historia, las Escrituras han sido testigos de la humanidad en sus momentos más oscuros. Desde las plagas del Antiguo Testamento hasta las persecuciones en el Nuevo Testamento, la Biblia registra innumerables ejemplos de sufrimiento y tribulación. Sin embargo, en cada uno de estos relatos también encontramos historias de esperanza, redención y la intervención divina. El relato del diluvio en Génesis es un claro ejemplo de cómo la Biblia aborda los desastres naturales. Dios envió una inundación para purificar la tierra de la maldad humana,
pero también proporcionó una forma de salvación a través de Noé y su arca. Este relato no solo subraya la justicia de Dios, sino también su misericordia y su deseo de salvar a los justos. Génesis 7:1 dice: «Y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En estos tiempos de crisis, es crucial recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, dispuesto a ofrecer su consuelo y sabiduría a aquellos que lo buscan. Las Escrituras son una fuente inagotable de fortaleza y esperanza, recordándonos que, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre hay un camino hacia la paz y la restauración a través de la fe en Dios. La situación en el sur de Brasil es desgarradora y preocupante. Las inundaciones han devastado comunidades enteras, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Familias enteras han perdido sus hogares, sus pertenencias y, en algunos casos, incluso sus seres queridos. Es una escena desoladora que nos confronta con la fragilidad de la vida y la fuerza implacable de la naturaleza. Este desastre natural nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y las consecuencias de nuestras acciones. La deforestación, el cambio climático y la falta de infraestructuras adecuadas han exacerbado los efectos de las inundaciones, poniendo en riesgo la vida de millones de personas. En Romanos 8:22 se nos dice: «Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora». Este versículo nos recuerda que la creación misma sufre debido a la maldad humana y nos llama a actuar con responsabilidad. Además de las causas naturales y humanas, este evento también nos lleva a reflexionar sobre nuestra preparación para enfrentar desastres naturales. La falta de preparación y de sistemas de alerta temprana ha agravado la situación, evidenciando la necesidad urgente de mejorar nuestras estrategias de prevención y respuesta. En Proverbios 27:12 leemos: «El prudente ve el mal y se esconde. Los ingenuos siguen adelante y reciben el daño». Este pasaje nos enseña la importancia de la previsión y la prudencia en la gestión de desastres. Este desastre nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad en momentos de crisis. La Biblia nos exhorta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22:39, y a ayudar a los necesitados. Las inundaciones en Brasil son una oportunidad para poner en práctica estos principios, ofreciendo nuestra ayuda y apoyo a quienes han sido afectados. La solidaridad y el amor en acción son fundamentales para superar los desafíos más difíciles y reconstruir lo que hemos perdido. Las imágenes de las inundaciones en el sur de Brasil son verdaderamente desgarradoras. El agua ha invadido calles y viviendas, llevándose consigo todo a su paso. Las comunidades, que una vez estaban llenas de vida y actividad, ahora parecen escenarios de una película de desastre, con familias enteras desplazadas y en busca de refugio.
Esta tragedia ha causado una profunda tristeza y un sentimiento de impotencia entre los afectados y aquellos que observan desde lejos. La magnitud de la destrucción es difícil de comprender. Las cifras oficiales indican que miles de personas han sido desplazadas, mientras que el número de víctimas mortales sigue aumentando a medida que se llevan a cabo las operaciones de rescate. Cada número representa una vida, una familia, una historia truncada por la fuerza implacable de la naturaleza. En momentos como estos, la solidaridad y el apoyo de la comunidad son cruciales para ayudar a los afectados a reconstruir sus vidas. Las autoridades locales y nacionales están trabajando arduamente para brindar asistencia a los damnificados. Sin embargo, los recursos son limitados y la necesidad es inmensa. La respuesta a esta crisis requiere una coordinación eficaz y la movilización de recursos a gran escala. En Deuteronomio 15:11 se nos recuerda la importancia de ayudar a los necesitados. Porque nunca faltarán pobres en la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es fundamental reflexionar sobre las medidas a largo plazo para prevenir futuros desastres. La planificación urbana sostenible, la mejora de las infraestructuras y la educación sobre la gestión de riesgos son esenciales para mitigar el impacto de futuras catástrofes naturales. Este evento debe servir como un recordatorio urgente de la necesidad de estar mejor preparados y ser más resilientes ante los caprichos de la naturaleza. Las inundaciones no solo han destruido infraestructuras, sino también las vidas de quienes habitaban esas comunidades. Las personas han perdido no solo sus hogares, sino también sus pertenencias y en muchos casos, seres queridos. Las escenas de desolación y desesperación son un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza. El impacto emocional y psicológico de esta tragedia es profundo. Las personas que han sido desplazadas se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro y la pérdida de su sentido de seguridad. La Biblia ofrece consuelo en tiempos de desesperación, recordándonos en Salmo 34:18 que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras brindan esperanza y la certeza de que no estamos solos en nuestras dificultades. En medio de esta devastación, la solidaridad de la comunidad ha surgido como un rayo de esperanza. Las personas se están uniendo para brindar ayuda y apoyo a aquellos que han sido más afectados. Las organizaciones comunitarias, las iglesias y los voluntarios están trabajando incansablemente para proporcionar refugio, alimentos y consuelo a los damnificados. Este espíritu de cooperación y empatía es un testimonio del poder del amor y la compasión en tiempos de crisis. A medida que las comunidades comienzan el largo proceso de recuperación, es crucial brindar apoyo continuo y recursos para ayudarles a reconstruir sus vidas. La recuperación no es solo física, sino también emocional y espiritual. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este llamado a la acción nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas en momentos de necesidad. En tiempos de crisis, la solidaridad se convierte en un faro de esperanza para aquellos que están sufriendo. Las inundaciones en el sur de Brasil han provocado una respuesta inmediata de apoyo y asistencia de diversas partes del mundo. La empatía y la compasión son visibles en los esfuerzos de socorro y en la generosidad de las personas que están dispuestas a ayudar a los necesitados. La solidaridad se manifiesta de muchas formas: donaciones de alimentos, ropa y dinero, así como el voluntariado en las zonas afectadas. Las iglesias y organizaciones religiosas están desempeñando un papel crucial,
proporcionando refugio y consuelo espiritual a los desplazados. En Santiago 2, 15, 16 se nos recuerda la importancia de la acción. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Además de las ayudas materiales, el apoyo emocional es esencial para la recuperación de los afectados. Escuchar, consolar y brindar esperanza son actos de solidaridad que pueden tener un impacto profundo en las vidas de quienes han perdido tanto. La Biblia nos enseña a llorar con los que lloran y a ofrecer consuelo a los que están en sufrimiento. En Romanos 12:15 se nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La solidaridad no solo beneficia a los que reciben ayuda, sino también a quienes la brindan. Estos actos de bondad y generosidad fortalecen la comunidad y promueven un sentido de unidad y propósito común. En Hebreos 13:16 se nos exhorta, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La solidaridad en tiempos de crisis es una manifestación tangible del amor de Dios y de nuestra responsabilidad de cuidar unos de otros. La solidaridad en medio de la desolación nos recuerda la importancia de estar preparados y de actuar con rapidez y eficiencia ante futuras crisis. La preparación y la prevención son claves para mitigar los efectos de desastres naturales. Este evento debe servir como una lección sobre la importancia de la cooperación y la acción conjunta para enfrentar y superar los desafíos más difíciles. Las cifras que emergen de las inundaciones en el sur de Brasil son impactantes y revelan la magnitud de la tragedia. Miles de personas han perdido sus hogares y muchas han sido desplazadas, viviendo ahora en refugios temporales o dependiendo de la generosidad de amigos y familiares. La escala del desastre es abrumadora y cada número representa una vida afectada, una familia que lucha por recomponerse. El número de víctimas mortales sigue aumentando a medida que las labores de rescate continúan. Las autoridades locales informan de cientos de personas desaparecidas y los equipos de rescate trabajan incansablemente para encontrar y salvar a aquellos atrapados por las inundaciones. Esta situación pone de manifiesto la urgencia y la importancia de la preparación para desastres naturales, así como la necesidad de contar con sistemas eficaces de respuesta rápida. Detrás de cada cifra hay una historia de dolor y pérdida. Familias que han perdido a sus seres queridos, comunidades que han sido devastadas y personas que se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro. La Biblia nos recuerda en Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este consuelo es crucial para aquellos que están pasando por tanto sufrimiento y dolor. A pesar de la devastación, la comunidad internacional ha respondido con generosidad y apoyo. La ayuda humanitaria está llegando a las zonas más afectadas, proporcionando alimentos, agua y medicinas. En Efesios 4:32 se nos insta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La compasión y la solidaridad son esenciales para ayudar a estas comunidades a recuperarse y reconstruir sus vidas. El estado de Río Grande do Sul se encuentra en una situación de crisis sin precedentes. Un alto porcentaje de sus municipios están afectados por las inundaciones, con miles de personas obligadas a abandonar sus hogares en busca de refugio y seguridad. Las imágenes de calles transformadas en ríos y casas sumergidas bajo el agua son un testimonio del poder destructivo de la naturaleza. Las autoridades locales han declarado estado de emergencia y están coordinando esfuerzos con el gobierno federal y organizaciones internacionales
para proporcionar ayuda a los afectados. La magnitud del desastre ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado y ha resaltado la necesidad de contar con infraestructuras más resilientes y sistemas de alerta temprana más eficaces. En Proverbios 19:20 se nos aconseja: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Este llamado a la sabiduría y la previsión es vital en la gestión de desastres. Las comunidades afectadas están mostrando una increíble fortaleza y resiliencia. Las personas se están uniendo para ayudarse mutuamente, compartiendo recursos y ofreciendo apoyo emocional y espiritual. Las iglesias y organizaciones comunitarias están desempeñando un papel crucial, proporcionando refugio, alimentos y consuelo a los desplazados. En Hebreos 10:24 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El impacto de las inundaciones en Río Grande do Sul nos recuerda la importancia de la solidaridad y la acción colectiva. Este evento ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y la necesidad de una preparación y respuesta más efectiva ante futuros desastres naturales. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 4:9-10: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esta enseñanza subraya la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Las devastadoras inundaciones en Brasil subrayan la necesidad urgente de mejorar la preparación y prevención ante desastres naturales. La falta de infraestructuras adecuadas y sistemas de alerta temprana ha agravado la situación, demostrando que la planificación y la prevención son cruciales para mitigar los efectos de tales catástrofes. La Biblia nos exhorta a ser previsores. En Proverbios 22:3 leemos: el prudente ve el peligro y se esconde, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La implementación de infraestructuras resistentes a desastres, como sistemas de drenaje eficientes y barreras contra inundaciones, puede reducir significativamente el impacto de eventos naturales adversos. Estas medidas no solo protegen vidas y propiedades, sino que también garantizan la continuidad de servicios esenciales durante y después de la crisis. La planificación urbana debe incorporar estrategias de mitigación de riesgos que incluyan la preservación de zonas verdes y la reforestación para controlar el flujo de agua. La educación y la concienciación de la población sobre los riesgos y las medidas de prevención también son vitales. Programas educativos que enseñen a las comunidades cómo prepararse y reaccionar ante desastres pueden salvar vidas. En Oseas 4:6, Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta enseñanza resalta la importancia de la información y la preparación en la prevención de tragedias. La cooperación entre gobiernos, organizaciones y la sociedad civil es esencial para una respuesta efectiva. La colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos pueden mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante desastres. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 4:12: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, y cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esta cooperación es clave para enfrentar los desafíos de manera efectiva. En medio de la tragedia, la empatía y la solidaridad emergen como faros de esperanza para los afectados. La capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia es una muestra del amor cristiano en acción. En 1 Juan 3:18 se nos dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta exhortación nos invita a transformar nuestra compasión en acciones concretas que beneficien a los necesitados.
Las comunidades afectadas por las inundaciones han mostrado una notable solidaridad, uniéndose para ayudar a los más vulnerables. Voluntarios de todas partes del país y del mundo han acudido a las zonas afectadas para brindar apoyo. Este espíritu de colaboración y ayuda mutua es fundamental para superar la crisis. La Biblia enseña en Romanos 12:15: Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta empatía compartida fortalece a las comunidades y las ayuda a sanar. Las historias de generosidad y ayuda desinteresada abundan en tiempos de crisis. Personas ofreciendo sus hogares como refugios temporales, donaciones de alimentos, ropa y medicamentos, y la movilización de recursos para reconstruir lo perdido son solo algunos ejemplos de la solidaridad en acción. Estos actos de bondad reflejan el amor de Dios y su mandato de cuidar a nuestros hermanos y hermanas. En Mateo 25:40, Jesús dice: En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. El apoyo emocional y espiritual es crucial para la recuperación. Las iglesias y organizaciones religiosas juegan un papel importante en proporcionar consuelo y esperanza. La oración y el acompañamiento espiritual pueden ofrecer una sensación de paz y fortaleza en medio del caos. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: No os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es natural que los cristianos sientan el deseo de asumir la responsabilidad de compartir las enseñanzas bíblicas con quienes están sufriendo. En tiempos de crisis, las palabras de consuelo y esperanza encontradas en la Biblia pueden ofrecer una gran fortaleza. Sin embargo, esta tarea puede ser desafiante, especialmente cuando enfrentamos posibles malentendidos y acusaciones. En 1 Pedro 3:15 se nos insta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Las Escrituras nos enseñan que hay una distinción crucial entre propagar el terror y advertir sobre eventos venideros. En Mateo 24:42, Jesús nos insta a estar preparados, ya que no sabemos el día ni la hora en que Él regresará. Esta advertencia no es para sembrar pánico, sino para recordarnos la importancia de vivir una vida en constante comunión con Dios. En tiempos de crisis, la necesidad de buscar guía y consuelo en la Biblia se vuelve aún más evidente. La fe juega un papel fundamental en la vida de los creyentes y es en momentos de prueba donde nuestra fe es verdaderamente probada y fortalecida. Encontramos consuelo en pasajes como Salmo 23:4, que nos recuerda: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos versículos ofrecen una fuente de fortaleza y esperanza, recordándonos la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a compartir estas verdades con los demás. En 2 Corintios 1:3-4 se nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este mandato nos recuerda la importancia de ser canales de la paz y el consuelo de Dios para quienes nos rodean. La Biblia está llena de advertencias sobre tiempos difíciles y de cómo debemos prepararnos espiritualmente para enfrentarlos. En Mateo 24:7-8, Jesús advierte sobre los signos de los tiempos finales, incluyendo guerras, hambrunas y terremotos, indicando que estos son solo el principio de dolores.
Estas advertencias no son para sembrar miedo, sino para instarnos a mantenernos vigilantes y fortalecidos en nuestra fe. A través de las Escrituras, encontramos numerosas referencias que nos exhortan a estar atentos a los signos de los tiempos y a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. En Lucas 21:36, Jesús dice: «Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Este llamado a la vigilancia y la oración es crucial en tiempos de incertidumbre y crisis. La esperanza es un tema central en las enseñanzas bíblicas. A pesar de las advertencias sobre tiempos difíciles, la Biblia también nos ofrece promesas de redención y restauración. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Estas palabras nos recuerdan que a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan para nuestras vidas y nos promete un futuro lleno de esperanza. La fe en estas promesas nos da la fuerza para enfrentar las adversidades con confianza y paz. En Romanos 15:13, el apóstol Pablo ora: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Este versículo subraya la importancia de mantener una actitud de esperanza y confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. La esperanza en Dios nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y confiar en su provisión y cuidado. La advertencia de Jesús en Mateo 24:42 es clara: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este llamado a la preparación es una de las enseñanzas más cruciales de las Escrituras. Nos recuerda que debemos vivir nuestras vidas en un estado constante de vigilancia y preparación espiritual, sabiendo que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. La preparación espiritual implica cultivar una relación profunda y constante con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a sus mandamientos. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos exhorta: «Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios». Este versículo subraya la importancia de estar alertas y conscientes de nuestra condición espiritual, listos para responder al llamado de Dios en cualquier momento. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. También debemos estar preparados para ayudar a otros a encontrar la salvación y la esperanza en Cristo. En 2 Pedro 3:9 se nos dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Esta paciencia divina nos da la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio y guiar a otros hacia la fe. Estar preparados también significa vivir de manera
que nuestras acciones reflejen los valores y principios del reino de Dios. En Tito 2, 11-12 se nos enseña: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este llamado a una vida de integridad y piedad es esencial para estar verdaderamente preparados para el regreso de Cristo. En momentos de adversidad, la fe de los creyentes es puesta a prueba, y es en estos tiempos cuando nuestra relación con Dios puede fortalecerse de manera significativa. Las pruebas y tribulaciones no son extrañas a los seguidores de Cristo, y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron dificultades con fe y perseverancia. En Santiago 1, 2, 3 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La adversidad nos obliga a depender más plenamente de Dios, reconociendo nuestra propia impotencia y la necesidad de su intervención. Este proceso de dependencia y confianza en Dios en medio de las pruebas puede purificar y fortalecer nuestra fe. En 1 Pedro 1, 6, 7 leemos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las dificultades también pueden servir como un medio para refinar nuestro carácter y acercarnos más a Dios. En Romanos 5, 3, 4, el apóstol Pablo nos enseña: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este proceso de crecimiento espiritual es fundamental para desarrollar una fe robusta y una relación más profunda con Dios. Además de fortalecer nuestra propia fe, nuestras experiencias de adversidad pueden ser un testimonio poderoso para otros. Al ver cómo enfrentamos nuestras pruebas con fe y confianza en Dios, podemos inspirar a otros a buscar a Dios en sus propias dificultades. En 2 Corintios 1, 4, se nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este ciclo de consuelo y fortaleza es una manifestación tangible del amor de Dios en acción. El Salmo 23 es uno de los pasajes más reconfortantes de la Biblia, ofreciendo palabras de esperanza y consuelo en tiempos de angustia. Escrito por el rey David, este salmo nos recuerda la presencia constante de Dios como nuestro pastor y guía, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. En el versículo 4, David declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo subraya la promesa de la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas y temores. No importa cuán sombrío sea el valle por el que estemos atravesando, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está con nosotros. Su vara y su cayado, símbolos de protección y guía, nos infunden valor y esperanza para seguir adelante. Este conocimiento transforma nuestro miedo en confianza, sabiendo que estamos bajo el cuidado constante de nuestro pastor celestial. El Salmo 23 también nos ofrece una imagen de provisión y cuidado divino. En los versículos 1 y 2 leemos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas palabras nos aseguran que Dios no solo nos protege, sino que también provee para nuestras necesidades físicas y espirituales.
Él nos lleva a lugares de paz y descanso, restaurando nuestra alma y renovando nuestras fuerzas. El Salmo 23 también habla de la bendición y la promesa de un futuro con Dios. En el versículo 6, David concluye con una afirmación de fe: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta promesa de bondad y misericordia constante, junto con la seguridad de una morada eterna con Dios, ofrece un profundo consuelo y esperanza a los creyentes que enfrentan las dificultades de la vida. Los desastres naturales como las inundaciones en Brasil nos confrontan con la cruda realidad de nuestra incapacidad para controlar la naturaleza. A pesar de nuestros avances en tecnología y ciencia, seguimos siendo vulnerables ante el poderío de los elementos. Esta verdad innegable nos recuerda que por mucho que intentemos dominar el mundo natural, hay fuerzas que están más allá de nuestro control. En Job 38, 8-11, Dios cuestiona a Job sobre el poder del hombre frente a la creación. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí parará el orgullo de tus olas? La vulnerabilidad humana frente a la naturaleza nos lleva a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que, en última instancia, no podemos controlar todo lo que sucede en el mundo y debemos confiar en la soberanía divina. En Salmo 46, 1-2, se nos ofrece consuelo en esta verdad.